tengan una idea qué es lo que encontramos en la literatura. Por ejemplo, este dice es una forma de mantener los huertos de manera que el daño de las enfermedades y plagas estén bajo el nivel económicamente aceptable. Entonces, esta definición de manejo integrado de plagas tiene un enfoque o un objetivo principal que es el manejo de las plagas, pero dice que acá se está enfocando en que estas deben estar bajo el nivel económicamente aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a emplear técnicas de manejo de plagas, pero no solo es todo lo que a mí me sirva para controlarlo sin importar los costos, porque al final de cuentas, si son elevados los costos, al final yo voy a perder igual que no controlara la plaga o más que si controlara o no controlara la plaga. Entonces, al final, pues salgo perdiendo más económicamente. Entonces, este es un enfoque económico. Permítanme, vamos a ingresar a alguien. Muy bien. Y luego tenemos este otro concepto. El manejo integrado de plagas es una estrategia que tiene como objetivo controlar las plagas, enfermedades y malezas que afectan a la agricultura con un enfoque sustentable. Entonces, este concepto de manejo integrado de plagas es un poquito más enfocado a lo que realmente dio origen a estas técnicas de control de plagas. ¿Y qué es lo que dio origen? Cuando se fue expandiendo las áreas agrícolas, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, había mucha hambruna, entonces era necesario pues dedicarse un poco más a la agricultura para poder satisfacer la hambruna mundial por todos los problemas que se estaban dando. Entonces, al expandirse esas áreas agrícolas, sucedió que eso ya lo vimos, quiero ver, bueno, sí vimos un poquito eso en el origen del estudio de la entomología. Entonces, cuando se expanden estas áreas, estamos creando condiciones que van a favorecer a un grupo de insectos o a una población, de tal forma que esta población va a tener más alimento, más lugar de refugio, entonces se van a poder reproducir más, las crías, las oviposturas van a estar más seguras, cuando eclosionen los huevecillos van a tener más alimentación, etcétera. Entonces, todo este tipo de condiciones va a favorecer, así como vemos acá, va a favorecer el crecimiento poblacional, que en este caso, valga la redundancia, de una población de insectos o de un grupo de insectos. Entonces, dado esto, a la par de esta situación, entonces surgió otra situación, que era cómo controlarlas. Entonces empezaron a crear más moléculas sintéticas, es decir, todos los químicos, se empieza a la fabricación del químico, a usar más los químicos. Al final de cuentas, el resultado del empleo del producto químico tenía muchas ventajas, como por ejemplo, económicamente era accesible. Y eficazmente, pues era muy bueno, controlaba bien las plagas y algo que siempre le ha gustado al productor, ver esa efectividad inmediata, casi que inmediata. Y eso se puede apreciar con un control químico. Entonces se empezó a usar mucho y de la mano con esto, con un mayor incremento del uso de químicos, viene otra situación, que fue el impacto en el ambiente. Empezaron a ver pues una mayor carga química en los productos, que al final el consumidor iba a adquirirlos y pues a él le iba a afectar, por un lado. Por otro lado, contaminación de aguas subterráneas, contaminación de animales domésticos, animales para la producción de alimento, animales de granja, ¿verdad? Contaminación, y afectaba a la salud de la comunidad donde se estaban teniendo estos cultivos agrícolas, de los mismos productores. Entonces, cuando se ve todo este efecto, entonces ya empieza a verse el ser humano en la necesidad de buscar otras alternativas. Venimos hablando de un control químico. Entonces empieza a buscar la necesidad de buscar otras alternativas, y ahí es como surge el manejo integrado de plagas. Entonces, uno de estos objetivos importantes, bases del manejo integrado de plagas, es que sí,
debe de hacerse con un enfoque sustentable, es decir, que yo voy a establecer como una diversidad de métodos para poder controlar estas plagas, pero siempre yo voy a cuidar el medio ambiente, voy a cuidar la salud de los humanos, la salud de los animales, de la comunidad, la protección ambiental en todo sentido. Entonces, en resumen, ¿por qué puse estas dos? Porque al final de estas dos podemos sacar un mejor concepto. Y sí, entonces vamos a decir que el manejo integrado de plagas es una estrategia eh, para el control de plagas y enfermedades que va a tener un enfoque sustentable, pero que además de ser sustentable, nosotros vamos a emplear toda la metodología, pero siempre y cuando sea económicamente aceptable. Porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido para la agricultura. Entonces, al final también tiene que ser económicamente aceptable. Que siempre el productor, que ese es su trabajo, él pueda tener una ganancia. Si no, pues ya no le queda bien para su trabajo, no le sirve. Entonces, unimos estas dos y ese es entonces el concepto de manejo integrado de plagas. Y así efectivamente así es como surge el manejo integrado de plagas. Después de que veníamos, por así decirlo, de una guerra química, de mucho uso de plaguicidas, empezamos a ver los efectos de estos, necesitamos buscar nuevas alternativas. Y entonces aquí es donde entra el manejo integrado de plagas. Hay algunos aspectos importantes que deben tomarse en cuenta dentro del manejo integrado de plagas. Un manejo integrado de plagas no solo es decir, bueno, yo voy a poner, por ejemplo, voy a poner una trampa por aquí y voy a hacer esta otra actividad para qué sé yo, cualquier actividad porque mi vecino lo está haciendo y le ha funcionado muy bien y voy a regar, voy a manejar el cultivo de esta forma, pero enfocado a quién. A las plagas, van a decir los productores, a cualquier plaga del cultivo. Y realmente no es así el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas no es emplear muchas técnicas y meterlas en el cultivo y ya. No es solo así. Necesito primero yo saber a quién va dirigido ese manejo integrado de plagas. Entonces yo puedo establecer cuáles son esas plagas clave, entonces estar pendientes del cultivo. Yo tengo que identificar, con las plagas claves yo puedo hacer algún manejo preventivo. Puede ser que alguna plaga surja, que por alguna situación no ha sido una plaga que ha molestado en cada temporada, sino que de repente surge. Entonces es muy importante que yo sepa qué es lo que tengo en el cultivo. Y de ahí viene entonces la importancia de la identificación de las plagas, que es todo lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Todo lo que vimos en el curso, por ejemplo, toda la morfología de los insectos, la taxonomía. Si yo no sé la taxonomía, no sé, tengo duda con algunos órdenes, puedo por lo menos identificar morfológicamente esas características y consultar bien alguna clave, o pues ya cuando hablamos a otro nivel que económicamente puede hacer en las fincas, pues se manda la muestra al laboratorio, ¿verdad? Pero el asunto es que es bien importante identificar la plaga. No, como les digo, es solo metemos un poquito de técnicas, un poquito de todo, que he leído que todo sirve y ya, no, sino que sí tengo que identificar la plaga. Luego de identificar la plaga, yo tengo que tener todo el conocimiento que yo pueda de ella, como por ejemplo el tipo de reproducción. En algún momento nosotros hablamos de la mosca minadora, en alguna sección, no me recuerdo cuál, o en todas se mencionó la mosca minadora, pero en una sección se habló un poquito más. Entonces, por ejemplo, la mosca minadora. Bueno, yo ya la identifiqué, acá la identifiqué, entonces ahora tengo que saber un poquito más de ella. Entonces yo ya sé que en mi cultivo me está molestando la mosca minadora. ¿Qué tengo que saber? Bueno, yo ya sé que el daño que me está haciendo es en el área foliar del cultivo, ahí está la larva y entonces está haciendo las minas. Entonces, esa es una cosa. Por otro lado, yo tengo que saber quién es el adulto, cómo llegó esa larva ahí. Hay un adulto que ovipositó y cómo es ese adulto, yo lo puedo reconocer y cuál es su ciclo de reproducción completo, ¿verdad? Bueno, en pupa, entonces en dónde va a empupar, o en el caso de otros insectos, bueno, no, son solo ninfas y todos, tanto el adulto como ninfa está en el mismo lugar del cultivo, por ejemplo, en el área del follaje. En la minadora no,
En la minadora yo sé que el adulto es de vida libre y anda por ahí volando en el cultivo. Las las larvas las voy a encontrar fijas, pues muy sedentario, ¿verdad? Porque donde eclosionó ahí se va a mantener en esa hoja y se va a ir alimentando la larva. Luego ella va a empupar y teóricamente yo sé que empupa en el suelo, pero no necesariamente. En poblaciones altas yo he visto que algunas pupas se quedan adheridas a la hoja, no logran tirarse y se quedaron pegaditas en la hoja, entonces yo voy a tener algunas pupas en el follaje también. Lo he visto yo en campo, tal vez en la literatura no lo hemos leído porque esa información no está, pero yo sí ya la he visto en campo que se queda allí. Entonces, ese tipo de cosas yo necesito saber para poder establecer el manejo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer con el adulto? ¿Cómo voy a controlar ese adulto? ¿Y por qué voy a controlar al adulto? Es necesario controlar al adulto porque el adulto no se alimenta, no me causa daño a mi cultivo, por así decirlo, alimentándose de él, pero sí está ovipositando en mi cultivo. Y de ahí vienen las larvas que sí me están haciendo ese daño directo a mi cultivo. Entonces tengo que controlar ese adulto y tengo que controlar esas larvas. Y si pudiera encontrar algún método para el control de pupas, pues también se aplicaría. Pero entonces yo ya tengo la dirección para poder establecer ese manejo integrado de plagas. ¿Y cuál es esa dirección? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Verdad? Como les decía, mosca minadora, pero ¿quién? Hay alguna metodología que se va a aplicar ideal para el adulto y otra para la larva, por ejemplo. Entonces pero para eso yo necesito saber esto. Si no, simplemente voy a meter muchos métodos diversos porque todo el mundo lo hace. Yo tengo que saber esto y tengo que saber su comportamiento. El umbral de la plaga se refiere a, va a llegar un momento en que, por ejemplo, solo una mosca minadora, solo una larva, pues no me va a ocasionar daño, sino que me va a ocasionar daño hasta que yo tenga cierto nivel poblacional. Entonces yo tengo que conocer este umbral, irlos monitoreando, tratar de evitar que llegue a un punto en que me ocasione alguna pérdida económica, estableciendo distintos métodos de control, que sería parte de todos los métodos del manejo integrado de plagas, que yo voy a ir empleando y evitar que llegue a que este me ocasione un daño económico al cultivo. Para esto, entonces yo voy a hacer mi monitoreo, es decir, voy a estar pendiente en campo, voy a hacer muestreos, voy a hacer conteos de la plaga, cómo está presente, en qué estadio larval está o en qué fase de desarrollo está, etcétera. Hago mis monitoreos. Conforme voy haciendo los monitoreos, voy entendiendo, conociendo el nivel poblacional de la plaga. Entonces voy a ir estableciendo estrategias de control de acuerdo a ese nivel poblacional. ¿Qué es esto preventivo? Evitar que la plaga llegue a un nivel que me ocasione un daño económico. Y así voy a establecer todas estas técnicas del control integrado. ¿Qué voy a tratar de dejar de último? En la medida de lo posible, el control químico, ¿verdad? El control químico es un control muy eficiente, económicamente accesible, que en realidad es un método que me va a servir como que de choque, por así decirlo. Cuando la población ya alcanza un nivel o un umbral que me está ocasionando daño o muy cerca de ocasionar daño, estrategias por ahí dispersas, preventivas, quizás no dé tiempo a bajar esa población y evitar que llegue a ocasionarme daño. Entonces, acá sí meto una aplicación o dos, las que sean necesarias, para bajar ese nivel poblacional. Y ya estando abajo, yo sigo con todas mis estrategias para ir regulando poblaciones. Entonces, ¿qué Ingeniera, métodos podemos? Sí, dígame. o sea que el umbral de la plaga es como ese conjunto de insectos que de cierta manera me están afectando. O sea, en sí es como un conjunto de la misma especie, pero sí me están afectando. Ya en la prevención es, o sea, lo que queremos en la prevención es prevenir de que existan esos umbrales. Que llegue, que llegue. Permítanme, quiero ver, bueno, no tengo acá. El umbral, es que déjeme ver cómo le explico eso. Bueno, es que dejé mi lapicerito por allá, pero lo voy a hacer con el puntero. Supongamos que aquí tengo acá
una tabla. Aquí tengo mi eje de la Y y para acá el eje de la X. Entonces, el nivel poblacional, ellos pues se van a ir reproduciendo y el nivel poblacional va a ir subiendo acá, ¿verdad? No sé si se lo logran imaginar todos. Aquí tengo la Sí, Y, sí. sí, aquí la X, y aquí para acá va creciendo. Conforme va creciendo de esta forma. Esta es una forma muy numérica, pero por ahí va a ir creciendo. Entonces, yo hago estudios, tengo que establecer estudios para, voy haciendo, mejor dicho, voy haciendo estudios para establecer en qué nivel poblacional, es decir, cuántos insectos tiene que estar presentes, por ejemplo, en una planta o en un metro cuadrado, en un metro lineal o por trampas pegajosas que yo ponga en el cultivo. Entonces yo voy a establecer cuántos insectos van a estar presentes por cualquiera de estas unidades que acabo de mencionar que me van a ocasionar un daño al cultivo. Entonces, supongamos que vamos acá, 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 y yo digo, sí, cuando la población llegue acá, aquí yo ya voy a tener una pérdida económica. Es tanta la población que a pesar de que yo haga una técnica de control, la técnica de control y todo lo que yo he invertido, el costo va a ser igual al costo que yo voy a perder. Entonces, a perder en la producción. Al final yo no voy a ganar nada. Va a ser igual a mi ganancia, pues entonces yo no gano nada. Entonces yo tengo que evitar que este llegue acá, a este punto. Recordemos que tenemos nuestra recta, que llegue acá. Entonces, ¿cómo hago que llegue acá? Este es un umbral económico. Entonces yo tengo que controlarla cuando esté por acá. Le llamamos umbral de acción. ¿Qué es ese umbral de acción? Que es aproximadamente un 10 o 15% menos de la población para que evito que llegue un menos del 10 por 15%, es decir, este espacio de acá, en donde yo controlo para evitar que llegue aquí, en donde yo ya mi umbral, lo que yo invierta va a ser igual a mi ganancia, entonces yo ya no gano nada, aquí yo ya estoy perdiendo. Yo tengo que evitar que la población llegue acá. Entonces acá es donde yo tengo que controlar. ¿Y qué es ese umbral? Efectivamente, lo que usted dijo, es un grupo poblacional, un nivel poblacional, es decir, una cantidad de insectos de la plaga, de la misma especie, ¿verdad? De la plaga que me va a ocasionar un daño a mi cultivo. Acá yo tengo que controlar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá, cuando llegue aquí, yo tengo que meterle un químico para bajarlo. Y ya que baja acá, en toda esta parte de aquí, yo empiezo a hacer o continúo con mis técnicas eh, preventivas, manejando a la población, es decir, creándole a ella, dicho en otras palabras, condiciones desfavorables para que la población no crezca. Pero ella siempre es una lucha entre todas esas condiciones ambientales y esa capacidad del individuo, es decir, del insecto, de poder sobrevivir, reproducirse y seguir creciendo. Entonces es una lucha entre la capacidad biológica del insecto y las condiciones adversas en sí climáticas o que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros en esto. Nosotros hacemos nuestro preventivo, que son estas condiciones adversas, pero recordemos que va a depender mucho del insecto, esa capacidad biológica de sobrevivir, reproducirse y van para arriba, para arriba, para arriba. Así es como lo manejamos. No sé si está claro eso. Sí, ingeniero. Acá, por ejemplo, me ponen, pero me voy a leer un poquito Dijo que, digamos, ahí voy a en leer un poquito ahí lo que tenemos que hacer es un análisis exponencial, así como el ejemplo que dio del eje de la X y las Y. O sea, que tanto va creciendo sí, hasta que llegamos a un punto en el que ya está afectando nuestro cultivo. exactamente. Y, por ejemplo, aquí me pregunta Fátima si hay umbrales para cada especie. Es que en realidad el umbral no solo es por una especie, sino que el umbral es por mi producción. No es, por ejemplo, sí, ya encontré un umbral para trips y dice que por 3 trips por planta, a mí ese me sirve y me baso en eso. No es así, no es por especie. ¿Por qué? Les voy a explicar. Esta explicación a mí me gusta mucho porque considero que es uno de los ejemplos más de entender los umbrales. Bueno, yo trabajé en arvejas y tal vez por eso también se me facilita arvejas.
En el caso de las arvejas, nosotros tenemos, por ejemplo, una variedad que es arveja dulce. ¿Ustedes saben cómo se comercializa la arveja dulce? ¿Compran en el mercado o alguien compra su mamá o alguien en el mercado arveja dulce? ¿Cómo la compra? ¿No? Nadie. ¿En qué el sentido, granito. Miss? ¿Cuál es la presentación? Que uno compra la arveja dulce, compra el granito, ¿verdad? La semilla. Sí. Eso es lo que compra, ¿verdad? O cuando uno come, por ejemplo, no sé, Miss, no sé con qué, pero sí, dígame. a veces compran también como que una vainita, ¿no? Exacto, esa es otra, pero sí, Es la está muy bien arveja que me la china. mencione. Entonces, esa es arveja china. Entonces, tengo arveja dulce ese se compra en granito, o sea, las bolitas de la arveja dulce. Y la arveja china, cuando la compramos en el mercado, son esas vainas, ¿verdad? Entonces, supongamos que nosotros vamos a tener una producción de arveja y encontramos que dice, bueno, encontramos en la literatura, se hizo un estudio de los umbrales de la arveja y resulta que la arveja dulce dice que el umbral para trips es, por ejemplo, de 10 trips por planta. Entonces, eso es para la persona que hizo eso, para las condiciones del cultivo, para la comercialización, porque los umbrales, recuérdense que nosotros estamos hablando en qué momento lo que yo invierto y también lo comparo con mi ganancia, y cuando lo que invierto es igual a mi ganancia, yo ya no gano nada y ese es el umbral, ¿verdad? Ahí es el umbral, el umbral económico, que es cuando yo ya no gano nada. Entonces, ¿por qué traigo a la colación las arvejas? Porque tengo arveja china y arveja dulce, y tengo arveja para exportar. La arveja para exportar, supongamos que es arveja china para exportar. La arveja china para exportar, ellos son muy exigentes. ¿Y qué es lo que me van a exigir? Me van a exigir el tamaño de la vaina, el color de la vaina y que la vaina vaya impecable. Uno de los daños muy comunes en la arveja china ocasionados por trips es cuando oviposita y cuando se alimenta. Tenemos dos tipos de daño en la misma planta, en la misma vaina, en el mismo producto que comercializamos. Y estas personas, donde yo voy a exportar, me van a pagar mucho dinero, porque como es exportación, yo voy a ganar más, pero me exigen más. Luego tengo el mercado nacional. Aquí en Guatemala el mercado nacional, la arveja china, uno hasta la compra quebrada, venía quebrada, mal despuntada, se veían las grandes bolas de donde ovipositaron los trips, donde él se alimentó, pero lo vendemos en el mercado nacional y se vende. Luego tengo la arveja dulce, que yo la saco de la vaina, el trip se va a alimentar en la vaina, va a ovipositar en la vaina, me va a hacer esas grandes pústulas que hace cuando él oviposita en la vaina, pero yo le voy a quitar la vaina y voy a comercializar el grano. Entonces, el umbral va a ser diferente para la exportación porque ellos me exigen mayor calidad, es decir, prácticamente no tiene que ir con ningún daño de trips, entonces quiere decir que yo quizás mi umbral va a ser, por decirle algo, un trips o 2 trips por planta. Es un umbral, es un umbral de acción o un umbral económico muy pequeñito, porque me exige el mercado mayor calidad, entonces yo tengo que tener niveles poblacionales mucho más bajos. ¿Qué pasa con el nivel nacional? Nosotros, digo nosotros, porque igual yo en el mercado al final uno compra todo, entonces nosotros toleramos 10